estos temas, como ya anunciamos más temprano, que tiene que ver con hablar un poco, porque estamos en esto del comienzo de clases, hablamos a veces de cosas que quizás no son las más importantes, sí tendrían que empezar el 1 de marzo, sí una semana antes, sí una semana después, pero acá lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos, ¿no? De nuestros niños y sobre todo cómo queremos que crezcan, qué queremos que aprendan realmente para poder estar sobre todo ayornados con el mundo con el que van a tener que lidiar, que es un mundo que hoy requiere de cualidades bien distintas a las que quizás esperaban de nosotros, por ejemplo, cuando entrábamos al mercado laboral, ¿no? Sin duda. En esa época uno decía, este es inteligente, este no es inteligente. Te medían, ¿viste? Y ahora te El das cuenta de que coeficiente hay intelectual. muchas inteligencias. Está la inteligencia matemática, está la inteligencia musical, está la inteligencia social, está la inteligencia emocional y tantas otras que podemos aplicar en formas diferentes. No necesariamente una quita la existencia de las otras. Exactamente. Bueno, con los invitados de hoy y con todos ustedes a través de las redes sociales queremos hablar sobre qué les parece realmente importante a ustedes a la hora de que aprendan nuestros hijos en la escuela y también en el hogar, que es la escuela quizás más importante de todas. Martín Abdalov nos acompaña hoy, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, Martín tiene trayectoria también en los medios, publicista, docente universitario. Y bueno, un tuit de él dispara esta charla que tenemos hoy en el programa. Y nos acompaña Darío Greni, muy bienvenido. Muchas Darío. Gracias por la invitación. Felicitaciones, Gracias. Ahora en persona te lo digo por esta nominación tan importante que tuviste de un premio internacional. Así es. Como mejor docente, el Nobel de la Educación, como le dicen. Trabajaste en muchas escuelas rurales, maestro, bueno, con vasta trayectoria. ¿Cuántos años hace que Este va a ejercés ser mi año número 24. 24 como años maestro ejerciendo la docencia. y 22 como director de escuelas o encargado de dirección en mis primeros años. Bien, y una experiencia interesante para compartir que es en el medio rural, que muchas veces es bien distinto, ¿verdad?, a lo que vemos en la realidad de las ciudades como puede ser Montevideo. Bienvenidos a ambos. Gracias. Bueno, arrancamos con el tuit, a ver si lo podemos volver a poner en pantalla, que larga Martín, que a mí me llamó poderosamente la atención y sobre todo me divertí mucho con las respuestas que recibía sobre lo que él consideraba que eran los conocimientos y habilidades para el futuro, ¿no?, de nuestros hijos. Y fíjense lo que pone en la lista, ¿no? Acá no hay matemáticas, no hay comprensión lectora, no hay quizás cosas más tangibles, hay pensamiento crítico, la creatividad como fundamental, la alimentación saludable, fíjate vos lo que considera que es clave, la conciencia ecológica, la inteligencia emocional, la ética, la programación y la destreza física. Hoy Yo con tener una de esas ya estoy choncho, te digo. Con una me alcanza. Vos con la alimentación saludable por lo menos le haces tic. Tengo una. ¿Ves? Bueno, ¿por qué te disparás este tuit? ¿Por qué se te ocurre de repente, bueno, tuitear esto y recibir también el feedback de los internautas? Yo creo que son temas que a uno lo van sensibilizando a lo largo de los años y en cuanto a, en este año tan particular, ¿no?, un año donde se definen tantas cosas, uno empieza a reflexionar sobre diversos aspectos. Y el aspecto de la educación, que justamente estábamos charlando un poco acá atrás de estar acá en escena, creo que tiene mucha relevancia en el modelo de país y en el modelo del mundo que se viene frente a todos los desafíos que tenemos que enfrentarnos, ¿no?, que son varios. Están cambiando muy rápido las cosas y yo no sé, hablábamos recién un poquito, qué tan ayornado o qué tan al ritmo va la educación, por lo menos formal, de estos cambios que se vienen. Entonces, esos cuestionamientos uno se los hace cuando, por ejemplo, mi hijo está por empezar cuarto de escuela, entonces me cuestiono, lo que le están enseñando en la escuela, ¿realmente significativo para el mundo que se viene? ¿Cuántas cosas que quizás hoy la tecnología te las provee de forma rápida o de forma más amigable, ocupan un lugar, y cuántas otras cosas que son necesarias, que quizás sean más permanentes, más de la persona, lo estamos dejando afuera? Acá tenemos al experto, ¿no? Pero es una pregunta recurrente en padres. Digo, nos hacemos esa pregunta, lógicamente. Bueno, ¿están modernizados en lo que tienen que saber? Te tiro un dato. Un estudio de Deloitte, que es El futuro del trabajo, establece que el 65% de los niños que hoy están en la escuela, mira, este dato es impresionante, el 65% va a trabajar en empleos que hoy no existen. O sea, no tenemos ni idea muchas veces de lo que se nos va a venir. Entonces yo creo que apostando a estas determinadas cuestiones formamos más en la persona y no tanto en conocimientos que muchas veces después quedan relegados. Teniendo en cuenta eso, ¿no?, es difícil contestar la pregunta, ¿para qué tiene que servir la educación para que sirva? Sí.
Darío, La patata ¿Cuánto caliente. tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? esa la contestás al final. Hoy cambiamos el mundo acá, ¿eh? Pero aparte de esta pregunta que todos nos hacemos, ¿te planteás esas mismas preguntas cuando estás parado frente a la clase? Sí, Como, a ver. ¿para qué estoy educando a estas personas? Esos puntos que acabamos de ver y que tú mencionabas son puntos que trabajamos en nuestra escuela. Puedo decirlo plenamente porque es así, porque, a ver, uno tiene Contá la escuela en la que estás trabajando. Claro, actualmente yo estoy trabajando en la Escuela 88 de las Violetas, una escuela que pasó de 82 niños del 2012 a 116 en este año. Hemos venido creciendo, tenemos somos un total de 6 docentes, 6 maestros. Yo estoy a cargo de la dirección, tengo clase también. Y bueno, el trabajo fundamental que allí llevamos adelante como equipo es eso. Todos esos puntos que tú mencionabas, todo lo que tiene que ver con el ciudadano crítico, el comprometido y la formación integral se da en nuestra escuela a través de los diferentes proyectos que llevamos adelante, pero sin olvidarnos de la currícula también oficial, que es lo que nosotros tenemos que trabajar con los chiquilines, claro. Pero lo cumplimos de una manera un poco diferente. Yo siempre digo que los chiquilines aprenden sin darse cuenta porque tenemos una metodología de trabajo en proyectos, por ejemplo, donde ellos proponen ideas sobre el medio ambiente, la ecología, como tú mencionabas también, paliar diferentes problemáticas. Una particular que hace 3 años que llevamos adelante es el estudio de la calidad del agua de un arroyo a través del uso de macroinvertebrados como bioindicadores. Parece difícil, pero como lo hacen ellos... Parece interesante, te digo, Claro. la verdad, uno se pone en la piel de un niño y tiene que tiene el desafío, ¿no? Ahora que escucha que en todos los diarios, en todos lados Claro. hablamos en la televisión del agua que le hacían, poder estar en la práctica comprobando ellos mismos, ¿no? Qué es lo que está sucediendo con el arroyo que tienen ahí, me Claro. parece fascinante. No lo veo como una práctica común. Pero Darío, a lo Sí. que voy es, vos hablás de un método. Ajá. Un método que habría que expandir, que habría que formar a los docentes para... ¿Y de qué se trata ese método? En particular, a ver, nosotros trabajamos todas las áreas de conocimiento cuando tenemos que enseñar, pero somos conocedores mucho más de unas que de otras. Entonces, mi metodología en particular es integrar diferentes actores, ya sea lo que tiene que ver con integrantes de universidades, de facultades, de clubes de ciencias, de CLAIS, y traerlos a la escuela, traer diferentes instituciones, traer diferentes asociaciones que hagan a la educación de nuestros niños. Es como un trabajo no solo de nuestra escuela, sino Como con una otros casa referentes. abierta. Totalmente. Una casa abierta donde gente de distintas áreas vienen a impartir sus conocimientos. Y eso le hace muy bien a los chiquilines, porque ellos después cuando egresan de la escuela y pasan al liceo es lo que van a ver. Van a tener un montón de profesores, entonces el hecho de que ellos interactúen con otras personas, de que puedan salir de la escuela, podamos visitar la Facultad de Ciencias y que el profesor Arocena nos dé una charla sobre los macroinvertebrados, como decía hoy, o las chicas de la ORT nos dieron una charla sobre las algas, cuando obteníamos abono a través del cultivo de algas. Todo eso hace que los chiquilines vayan recibiendo y vayan viendo y viviendo su proceso educativo, y a su vez también está el arte, que es una parte fundamental de nuestra escuela. Desde hace 3 años venimos trabajando en diferentes talleres de arte con Agopáez, con Baldovino. Bueno, Martín, vos sos publicista y justamente lo tuyo es la creatividad. Y vos decías como punto fundamental, y uno lo sabe también, uno sabe que la creatividad es el futuro. Sí. Ahora, uno nace con la creatividad, uno la desarrolla. ¿De qué depende que en ese niño pequeño, en esa niña pequeña, realmente se le den las posibilidades de ser a futuro un adulto creativo? Sí, es buenísima la pregunta. Con respecto a eso, ahora el Foro Económico de Davos posicionó la creatividad como una habilidad en el top 3. Hace 5 años creo que estaba dentro del top 10, y hoy ser creativo en lo que viene a ser el mundo laboral es una habilidad como indispensable para llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se premia mucho más la capacidad de resolver problemas a través de formas innovadoras, creativas, a el conocimiento establecido. El tiempo, miren qué interesante, el tiempo en el que uno se preparaba, estudiaba y esos conocimientos perduraban en la vida, se ha reducido considerablemente. O sea que uno se prepara y ese tiempo del conocimiento puntual uno tiene que reaprender o desaprender permanentemente. Y eso es un cambio de paradigma muy importante, porque uno ve la educación no como algo fijo, ok, hice esto, pasé etapas y después finalicé, sino que en muchas actividades, en muchas profesiones siempre se daba, pero en otras quedaba como ese conocimiento duro, rígido. Y hoy día no, la creatividad, en cierta forma,
Y volviendo a la pregunta que me fui un poco para llegar, se puede aprender. Es una habilidad que tiene un proceso, tiene un método determinado y cualquiera lo puede aprender. Lo que pasa es que durante muchos años, en cierta forma, ahora está buenísimo todo esto que mencionabas, la verdad me pone súper feliz, se premiaba mucho más el pensamiento lógico. Entonces nos seteaban para pensar de forma lógica y el otro razonamiento quedaba un poco relegado. Entonces, como toda forma de pensamiento, si uno no lo practica, empieza a perderle fuerza al músculo. Y la creatividad requiere de práctica, requiere de un método, y cuanto uno más lo practique y más se ponga énfasis dentro del sistema educativo, mucho más preparados van a estar los niños en el futuro para justamente desaprender, aprender, generar innovación, generar ese pensamiento creativo y salir adelante. Alguien decía por allí que si yo le quiero enseñar matemática a Pedro, tengo que saber matemáticas, pero también tengo que saber de Pedro. También, es fundamental. Claro. ¿Pasa esto con los alumnos? ¿Hay un enfoque mayor? Ya no es la clase, el grupo, sino que es Pedro, María, Mariela, Carla. Es así, tiene que ser así. Porque, a ver, todos son diferentes, todos tienen su ritmo de trabajo, todos tienen sus potencialidades y aquellas cosas que necesitan ser reforzadas. Entonces, hablábamos estos días con los maestros de mi escuela, lo primordial es conocer al grupo, ver qué inquietudes hay, qué propuestas hay, y de ahí nosotros recién empezar a trabajar y proyectar lo que va a ser esta primera mitad del año. Es fundamental conocerlos a ellos, pero también que ellos se conozcan y generar esa autoconfianza en los chiquilines. Por eso, como decíamos, el arte es fundamental y tiene un papel preponderante en nuestra escuela. No solo el arte escénico, sino también el arte, a ver, hemos creado cortos animados a través de diferentes programas usando las XO como Scratch, Stop Motion, los hemos presentado en Efecto Cine, hemos obtenido premios, pero es necesario que conozcamos a los chiquilines. Ellos son esponjas, ¿no? O sea, absorben todo con una facilidad, pero qué desafío para el adulto, para ese docente, ¿verdad? Poder también ayornarse a todo ese trabajo en conjunto con la tecnología, con los avances. Allí la docencia tiene un desafío, todos los adultos también como padres, un desafío gigante. Y te pregunto, Martín, en ese sentido, el pensamiento crítico, que dice uno, ¿qué es el pensamiento crítico? No es poder discernir qué es lo que estamos leyendo, si tiene lógica, si tiene sentido, si no lo tiene. Poder dudar también de lo que uno lee, fundamentalmente. Y ahora que estamos en las redes sociales y que ellos son su medio por excelencia, ¿no? Donde se informan, donde interactúan. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Enseñarles e inculcarles a niños que están inmersos en la tecnología. Sí, es que lo captaste perfecto. El punto ese del pensamiento crítico va mucho hacia la capacidad de no recibir las cosas y absorberlas sin cuestionarse, ¿no? También va desde el punto de vista de la creatividad, tiene la misma premisa, cuestionarse. Y muchas veces, durante muchos años, nos formaban para obedecer. Cuando creo que el cambio apunta hacia una persona que se cuestione, que empiece a ver las cosas, porque esto siempre se hizo así, y empezar a decir, bueno, pero ¿por qué siempre se hizo así? Vamos a pensar un poquito. Y creo que por ahí vamos a ir mejor rumbeados, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver si realmente... Con tus hijos, por ejemplo, ¿tenés algún ejercicio? ¿Les cuestionás cosas, por ejemplo, que ellos dicen o leen en las redes? ¿Has tenido alguna discusión así que puedas compartir con nosotros? Sí, yo lo traslado un poquito a lo que hago en el aula también. Y cómo cambiamos el programa, por ejemplo, de creatividad publicitaria, que es lo que yo doy en la facultad, que al principio era mucho más una especie de recetario de cómo tendrían que hacerse las cosas. Y hoy te diré que es mucho más, sobre todo el primer semestre, enseñar a pensar, a reflexionar y a cuestionarse. Y mi trabajo, más que nada, quizás te sientas identificado en esto, más que transmitir conocimientos, que los conocimientos uno lo encuentra, la información está en todos lados, es como más un coaching. Yo me siento más un coach, alguien que los apoya emocionalmente a nivel de incentivarlos, de guiarlos más desde el punto de vista emocional, a ser curiosos, a retomar algunas cosas que se perdieron en el camino, y eso lo hago también con mi hijo, permanentemente. Está por ahí, así que... Es chico, La pregunta, la ignorancia, el cuestionamiento han hecho que la humanidad evolucionara, ¿no? El preguntarnos cosas. Antes nos faltaban las respuestas. Hoy por hoy, a través de un teléfono celular, tenemos todas las respuestas, pero nos faltan las preguntas, o preguntas de calidad. Se enseña, debería enseñarse ahora, cuando yo tengo todo en mi celular, a saber preguntar. Es un objetivo el saber preguntar, el saber cuestionarse para poder
liberar justamente, oír y llegar a información de calidad y no al primer link que me manda Google. Claro, es la idea. Es la idea y es lo que llevamos adelante los maestros. El hecho de preguntar y, como tú decías, el hecho de ser crítico ante, por ejemplo, la lectura de un material en particular, pero también ante lo que ocurre en nuestro medio. Los chiquilines, por ejemplo, detectaron un problema que tenía que ver con los residuos en la ciudad y fueron ellos los que se encargaron de hacer encuestas, obtuvieron dinero para comprar recipientes y se los donaron a la Comuna Canaria. Entonces ellos se dieron cuenta que estaba esa problemática y ellos buscaron soluciones para ese problema. Entonces creo que todo eso los fortalece como personas y como ciudadanos críticos en la sociedad. No solo ver los problemas y ya está, o el tema y ya está, sino que buscar la solución a los mismos. Eso es fundamental también. Y es necesario trabajarlo en las escuelas. Bueno, y después queda un punto... Sí, adelante. No, quería agregar una cosa, que una de las profesiones con más requerimiento en el mercado laboral en los próximos años es el analista de datos. ¿Por qué? Todo el tiempo estamos generando datos. Con el teléfono que tenés ahí, permanentemente se generan datos, información que les llegan a las organizaciones, tanto gubernamentales como privadas. Esa avalancha de datos, que realmente es creo que... no sé, hay gráficas que señalan la cantidad de contenido audiovisual que pasa en un día, creo que era similar a lo que había pasado en décadas anteriores. ¿Qué hacemos con eso? O sea, es lo que vos decías, Leo, hay tanta información, el tema es qué hacemos con esa información. Si no la usamos de forma inteligente, de forma consciente, puede ser un caos total. Entonces... analista de datos, la ética también, ¿no? Como decías claro. vos, la ética. Sí. Distinguir entre el bien y el mal y empezar a ser consciente al respecto frente a un mundo que tenés todo. Mira, hay juegos, por ejemplo, que ahora los chiquilines, yo soy bastante buena onda con respecto a los juegos PlayStation y otras consolas. Me parece que les genera habilidades muy buenas. Viste que hay gente que los demoniza. Creo que hay que matizarlo, a ver, como todo, hay que matizarlo. Claro. Entonces, bien matizado y con un tiempo prudencial está bueno, pero hay juegos que no me parecen que están buenos. Vos tenés juegos que premian cuando uno mata, comete determinadas infracciones, roba y te dan puntos. Y esos juegos hoy están con los niños. Si vos no le explicás y le decís que no está bien y le haces entender, el niño puede pasar, si uno no le presta atención, y sigue de largo. No, para más asociar lo delictivo con lo divertido. Exacto, que ahí está también... Exacto. Bueno, un desafío grande. Y por último, cuando decimos inteligencia emocional, porque ahora todos hablamos de la inteligencia emocional como si supiéramos de lo que estamos hablando, ¿qué significa? Por último, una última como docente que son ambos, ¿qué es el manejo de las emociones? ¿Qué significa la inteligencia emocional? Yo lo asociaría a la formación y al crecimiento integral del individuo. Sin lugar a dudas, es necesario trabajarlas, es necesario que nos capacitemos en eso y que tratemos de romper esas estructuras típicas que se daban en las aulas y tratar de apuntar a las inteligencias emocionales, sin lugar a dudas. Además, una persona que además sea antes la competencia era muy frecuente en el aula, ¿no? ¿Quién era el más traga, el menos? Eso ya no pasa así, ¿no? No son los parámetros para medir, digamos, los alumnos. Claro, a ver, uno está a la hora de planificar las actividades. Los chiquilines saben, por ejemplo, en qué son buenos y rápidamente ellos se dividen las actividades. Cuando realizamos muchos trabajos en equipo en la escuela, es lo que sucede. Entonces, tú estás siendo bueno y estás a su vez ayudando a todo el grupo, pero bueno, no te quedes solo con eso. Vamos a tratar de que seas bueno también en otra cosa. Y todas esas propuestas que se dan en el aula hacen posible que el niño se forme integralmente. Pero sobre todo que todos somos buenos en algo. Claro, pero creo eso que es antes una no cosa que me pasaba preocupa, eso. ¿no? Porque muchas veces se dice al niño, vos podés sos bueno en esto, vamos a apoyarte todo en esto. No. Pero la vida es larguísima. Sí. Si tenés suerte, la vida es gigante. Y eso que te gustaba puede ya no gustarte, o eso que te gustaba puede ya no existir, o eso que te gustaba ya no podés vivir de eso. Y lo digo yo que soy actor. Entonces, ojo también con eso de que hay que apoyar porque sos bueno en esto. No, también hay que laburar, también hay que esforzarse, también hay que hacer cosas que no te copan. Y a emprender y a disciplinarse y también crecer en otras cosas. Por ahí no somos tan buenos, porque la vida es larga. Porque yo no estoy preparando un niño para mañana, si sabe dibujar, y es un genio dibujando. Porque capaz que pasa algo y ya no es necesario que dibuje. Claro, hay un dato que me parece que es clave, que es, ¿saben cuál es el curso más popular en la Universidad de Yale? El curso más popular, uno puede pensar en, no sé, finanzas, computación. Un curso para ser feliz.
El curso donde más gente se anota en una de las universidades más prestigiosas del mundo es un curso para ser feliz, lo cual habla, en cierta forma, te está describiendo la necesidad de las personas que tienen hoy frente a carencias que han venido de formación, de privilegiar la parte lógica racional y no privilegiar toda la cuestión emocional. Muy interesante, que en definitiva termina siendo, según muchos estudios, la clave entre el éxito y el fracaso de una persona en la vida profesional. Muy interesante. Martín Darío, muchísimas gracias por ustedes. habernos acompañado y espero que ustedes también lo estén conversando en casa porque, bueno, Claro. de esto se trata, ¿no? De pensar juntos también, bueno, hacia dónde va el futuro y qué se necesita.